lo que no les quede claro. No preguntas, no dudas. Excelente. Entonces vamos a proceder a la solución. Dice que hay un canal y en ese canal está pasando agua. La sección de entrada es la sección A, de acuerdo a la flechita que tenemos ahí indicado de la velocidad, y entonces en la sección B tendremos nosotros la salida. Eso quiere decir que desde A hasta B va a estar fluyendo el fluido, que es agua, y las condiciones de entrada nosotros las sabemos, pero las condiciones de salida no. Es un problema de ecuación de conservación de la energía. ¿Por qué de ecuación de conservación de la energía? Pues debido principalmente a que las condiciones que el flujo presenta en su sección de entrada deben de ser semejantes a las condiciones de salida. Pero ¿qué se perdió o qué se ganó? El caudal que entra para nuestro volumen de control, que todavía no seleccionó, de acuerdo a las ecuaciones de conservación debería de ser el mismo. Sin embargo, no lo puedo ver todavía. Voy entonces a tener que señalar mi volumen de control. Importante, el volumen de control que yo voy a seleccionar siempre debe de estar referido a los datos proporcionados en el enunciado del problema. Entonces, si yo tengo una entrada y una salida, voy a aplicar mi volumen de control, lo voy a poner con línea punteada y va a ser desde la sección A hasta la sección B. Entonces, mi volumen de control va a estar así. Pero ya se me movió la figura, entonces, dejen que regrese a la normalidad. Ya no se quiere mover. Se movió hacia la izquierda. Ahí está ya. Ahí está. Bien. ¿Qué otra cosa tiene que tener mi volumen de control? Va a coincidir con la superficie libre del fluido. En este caso, yo voy a hacer que mi volumen de control pase o vaya por la superficie libre del fluido. Entonces, está así. Y la otra, que no puede ir por debajo de la plantilla del canal, por lo tanto, debe de ir por encima de la plantilla del canal. Entonces, mi volumen de control debe de estar así. ¿Por qué? Porque no puede haber flujo a través de la plantilla, no puede pasar el flujo por la plantilla, ni tampoco puede pasar el fluido por acá arriba, donde no hay fluido, donde está el medio ambiente o la presión atmosférica, ¿no? Ahí hay aire. Entonces, el fluido no va a llegar allá. Yo voy a tener entonces dos secciones, una sección de entrada A y una sección de salida B. El fluido entrará por la sección 1, la sección A, aquí, y saldrá por la sección B. Y la característica de este fluido es la siguiente, que en B puede tener dos valores reales de tirante, o ser un tirante extremadamente bajo, que en este caso sería Y1, o ser un tirante extremadamente alto, que en este caso sería Y2, y eso es provocado debido a un fenómeno que ocurre en hidráulica que se conoce con el nombre de remanso hidráulico. Para los ingenieros civiles, creo que son 2 cursos adelante,
el que sigue sería tuberías y el siguiente curso sería canales. Entonces, cuando vean, si es que llegan a ver este tipo de weas, entonces tendrían que ver el remanso hidráulico en canales. Creo que esto nada más es para un área de concentración, ¿no? El área de concentración de hidráulica, que no sé si cubren el tema o no. Yo ya no conozco. Bien, si este es mi volumen de control entonces seleccionado, yo voy a tener que la ecuación de conservación de la masa, que me dice que el caudal que entra por la sección A debe de ser igual al caudal que entra por la sección B. Y entonces, si esta expresión de conservación de la masa es real, yo voy a tener que la velocidad de A por el área que yo tenga en A debe de ser igual a la velocidad que yo tenga en B por el área de la sección B. Esta es la ecuación de conservación de la masa. Hasta aquí. ¿Les queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Todo claro. Perfecto. Es clarísimo que el caudal que entra por A debe ser igual al caudal que sale por B. Es muy claro. No hay almacenamiento de flujo. ¿Por qué? Pues la condición se lleva en flujo permanente. ¿Cuál es la segunda expresión que debo de aplicar? Ecuación de conservación de la energía. La ecuación de conservación de la energía me dice que la energía potencial de A más la energía de flujo que yo tenga en A más la energía cinética que yo tengo en A debe de ser igual a la energía cinética que yo tengo en B más la energía potencial de B y más el trabajo de flujo que yo tenga en B, más el trabajo de flecha que nosotros tengamos desde A hasta B y más las pérdidas de energía que voy a tener desde la entrada hasta la salida. Esta es la ecuación de conservación de la energía para este volumen de control. Simplificaciones de ella. Como no hay ninguna flecha que atraviese mi volumen de control, ¿están de acuerdo que no hay una bomba, un ventilador, un compresor, no hay nada? Entonces, no hay trabajo de flecha. Y el enunciado del problema dice que sin tener en cuenta las pérdidas, entonces, porque el enunciado me lo está diciendo de entrada, este término también no existe. Luego, entonces, los voy a eliminar. ¿Qué significa esto? Que la energía que yo tengo en A debe de ser entonces exactamente igual a la energía que yo tengo en B. Eso es lo que dice mi ecuación de conservación de la energía. En hidráulica, para los ingenieros civiles, en hidráulica, a esta ecuación que aparece aquí, así como está, le conocen como Bernoulli. Es la ecuación de Bernoulli. Y entonces, para ellos es muy común cuando van a resolver problemas de canales, pues aplica Bernoulli. Y por eso le llaman Bernoulli. Y además por tradición, ¿no? Porque pues como Bernoulli fue una parte importante de su formación, pues entonces lo han manejado así. Por lo tanto, mi volumen de control ya quedó bien establecido y también quedó bien establecido cuáles son el modelo o los modelos que debo de aplicar para poder resolver mi problema. Bien, voy a explicar uno más. ¿Por qué no hay cantidad de movimiento en esta expresión? ¿Por qué no hay ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en esta expresión? Pues simple y sencillamente porque no se genera
fuerza alguna. No hay elementos que indiquen que la presión se me vaya a modificar, porque aparentemente, como está la superficie libre del fluido abierta a la presión atmosférica, pues entonces la presión pues no va a ser variable, va a ser igual, entonces no tengo ese valor. La fuerza másica que se va a manifestar es el peso del fluido en el volumen de control, pero pues ese peso, ese peso de esa agua que está ahí, lo que la tiene que soportar sería la plantilla del canal, la base, el piso, y pues estos pisos pues se supone que es concreto y que debe de tolerarlo, debe de soportarlo, de lo contrario tendríamos nosotros algún problema. Y eso, las variaciones de cantidad de movimiento en nuestro volumen de control serán significativas. Pues aparentemente no, porque las variaciones van a ser muy pequeñas. Pero aún así, no hay por qué aplicar ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. No existe, ¿no? No hay fuerzas ahí, no tengo que, en un cambio súbito de dirección, no tengo un cambio súbito en la presión, no existe, pues. Entonces, por lo tanto, no va a haber sobre mi volumen de control una generación de fuerzas. Que no sea el peso nada más del agua. Eso sería todo. Bien. Jóvenes, ¿les queda claro? ¿Sí entendemos? Bien. Si se dan cuenta, en todos los problemas que he resuelto acá, yo invierto un tiempo considerable en explicar siempre el diagrama de cuerpo libre y las expresiones que deben de aplicar y el porqué de cada una de ellas. En su examen, y estaba escrito, les pedía yo esta parte y ya después hablaré del examen. Por lo pronto, todo lo que yo vaya haciendo de aquí en adelante, se los voy a marcar doble, porque en el segundo examen parcial y en el global, esto que les estoy diciendo, esto que les estoy explicando, es fundamental para su solución, jóvenes. Por favor, quiero que lo entiendan. Yo sé que hicieron las cosas y más o menos pues creen que la hicieron bien, pero resulta que pues que no. Ahorita voy a explicar el por qué. Bien, entramos entonces en detalle. ¿Qué tengo para mi volumen de control? Tengo una sección de entrada. Me dice que el fluido en esa sección de entrada tiene una cierta velocidad. Esa velocidad, dice en la figura, que vale 16.1 pies por segundo, ¿sí es correcto? 16.1 pies por segundo. Y el tirante o la altura de el fluido que nosotros tenemos ahí, ese tirante o esa altura, dice el enunciado del problema, que vale 4 pies. 4 pies. La plantilla de la sección A con respecto a la plantilla de la sección B está a una altura de 8 pies. Entonces, la superficie libre del fluido en la sección A tendría una altura de 12 pies, con una sección de flujo de 4 pies por el ancho. ¿Cuánto vale el ancho del canal? Dice la figura que vale 10 pies únicamente. ¿Qué significa eso? Que perpendicular al papel, hacia acá, hacia nosotros, o hacia atrás, como quieran ustedes verlo, la longitud de ese canal es igual a 3 pies. Y la velocidad del fluido ahí vale 16.1 pie por segundo. Bien, para la sección B. Para la sección B no tengo yo el valor de la velocidad del fluido, la desconozco.
porque esa velocidad depende, de acuerdo a mi ecuación de conservación de la masa, esa velocidad depende del área de la sección transversal. Y el área de la sección transversal en la sección B va a tener dos valores. Uno de H1 por 10 pies y otro de Y2 por 10 pies, porque el tirante lo desconozco. Cuando digo tirante es la altura de fluido sobre la base del canal. A eso se le conoce en hidráulica con el nombre de tirante o altura de fluido. Entonces, soy así como albur, pero no lo es, es real, y ya los ingenieros civiles, si no han escuchado este tipo de nomenclatura, pues lo van a escuchar muy pronto, demasiado pronto. Y va a ser común para ellos estar expresándose de esta manera. De eso y pendiente hidráulica, son términos que usamos mucho nosotros en mecánica de fluidos y que ellos lo van a usar más en ciertas materias de su especialidad. Bien. ¿Queda claro entonces cuáles son las condiciones de mi volumen de control? Si nos queda claro. Perfecto. Sí, profe. Vamos entonces a hacer nuestro análisis. Y para nuestro análisis yo puedo proceder de dos formas diferentes. Voy a seleccionar algo que le llamo línea de corriente. Línea de corriente. Una línea de corriente es una línea del flujo que yo selecciono para ver qué es lo que pasa en esa línea de corriente. Y tiene que entrar por la sección de entrada y tiene que salir por la sección de salida. Vaya la redundancia. Entonces, ese es un criterio. El otro criterio que yo puedo aplicar es el de la superficie y decir que mi línea de corriente podría ser, por ejemplo, la superficie libre del fluido. Si fuera la superficie libre del fluido, las cosas se simplifican, porque ahí la presión, pues vale lo mismo, ¿no? La presión es atmosférica. Sin embargo, cuando yo aplico el concepto de línea de corriente o flujo, tubo de corriente, pues va a aparecer una presión, pero esa presión, como es la atmosférica, pues se nos va a eliminar. Entonces va a ser muy sencillo, hacerlo. Bien, la expresión entonces para mi volumen de control que yo debo de aplicar será la siguiente. La energía de flujo, la energía potencial en A más la energía de flujo que yo tenga y más la energía cinética debe de ser igual a las mismas condiciones, pero para la sección de salida. Mismas condiciones, pero para la sección de salida. Bien, ¿qué tengo de datos? Si ZB es mi nivel de referencia, es decir, si esta Z que yo pongo aquí es mi nivel de referencia, ojo, lo tengo que poner, esto es ZB, entonces ZB vale 0, se anula. Y ZA valdrá 8 pies más 4 pies, dependiendo de hasta dónde yo coloque mi nivel de referencia. Eso debe de ser establecido en algún momento. Sería el tirante del fluido. Si mi línea seleccionada es la superficie libre, entonces ZA vale 12 pies, ¿cierto? ZA vale 12 pies. Entonces yo tendría ya un valor
para ese valor de presión. Bien. Pero no voy a ponerlo en la superficie libre. Voy a suponer que está a la mitad de mi volumen de control. Aquí. Y si está a la mitad del volumen de control, entonces su valor va a ser 8 pies más 4 sobre 2. O sea, 12 pies. Ese es el valor que yo voy a considerar. Bien. ¿Cuánto vale entonces la presión 1 si yo, o la presión en A, si yo coloco mi línea de corriente a la mitad? Si yo coloco mi línea de corriente a la mitad, la presión o el trabajo de flujo en A va a ser igual. Como es una presión hidráulica, pues va a ser exactamente igual a la mitad del tirante. O sea, ZA sobre 2. Y si eso es así, entonces Z1 valdrá 8 más Z1 sobre 2, o ZA, sobre 2, y eso valdrá 12 pies. Esa es la forma en la cual yo debo de interpretar esta expresión. Segundo, ¿cuánto vale entonces la presión en B? La presión en B, o el trabajo de flujo, lo más correcto es decir trabajo de flujo, no la presión, sino el trabajo de flujo en B va a ser igual, entonces, igual a un valor que yo voy a fijar como la altura que yo tenga a la salida dividido entre 2, donde esta ZB es mi incógnita, porque no la conozco. Yo debo de determinarla cuánto vale. Entonces, de aquí yo tendría que Z1 sería igual, ZA sería igual a 8 más el valor que yo tenga del tirante en esa sección dividido entre 2. Ese sería un valor que yo debo de aplicar, de conocer. Y para Z2 tendría una expresión semejante, ¿no? Una expresión semejante. Va a depender de la altura que yo coloque mi volumen de control. ¿De acuerdo? Entonces, los despejes los vamos a hacer después. Ahorita vamos a dejar toda nuestra expresión de una sola manera y lo vamos a ir simplificando posteriormente. Bien. ¿Qué otra cosa tengo aquí? El trabajo de flujo ya lo explicamos. El tirante también ya lo explicamos. La energía cinética. La energía cinética que nosotros tenemos es dato de problema. Y si es dato de problema, pues entonces lo único que tengo que hacer es sustituir ese valor y encontrarlo. Y entonces podría yo, en cierto momento, pues ya tener los elementos para poder resolver mi problema fácilmente. Entonces, hasta aquí le voy a dejar el día de hoy, porque tenemos que hablar de otras cosas. Lo voy a poner esta expresión acá para que nos quede espacio suficiente. La presión en B sobre gamma sería igual a ZB sobre 2. Y lo borro acá y entonces ahí le dejamos. Bien, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. La próxima clase voy a continuar y entonces ahora voy a pasar a las aclaraciones de su examen. ¿Alguna pregunta antes de abandonar el problema? Hasta aquí el problema, ¿sí entendemos por dónde vamos? Sí, profe. No dudas, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta de esto? Profe, dígame. Yo nomás tengo duda. Bueno, ¿podría repetir por qué era entre 2 la altura? No, ZA y ZB entre 2. Y escogí mi línea de corriente a la mitad de la altura. Este valor que yo tengo aquí es la mitad de 4 pies. Mi línea de corriente que voy a seleccionar para aplicar mi volumen de control sería o esta o esta. Va a pasar a la mitad de Y2
y a la mitad de Y1. ¿Sí? Sí. Esa es mi línea de corriente. Acuérdense ustedes que nosotros estamos hablando ahora de flujos. Y si es flujo, pues tengo que hablar de volumen de control. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Bien. Voy entonces a eliminar esto. Bueno, no se elimina, sino simplemente lo quito yo de aquí. Y ahora vamos a hacer el examen. Esto ya lo quitamos. El calendar también, porque ahora no tenemos más actividades. Y lo primero que vamos a hacer es revisar un documento. Este es Raúl Ramírez Rivera. Este joven pidió que yo viera su examen y lo he visto. Y entonces, primer examen parcial, acá está este lo tengo que eliminar, esto no, ya lo vi. Y necesito este tampoco lo necesito. Ah, sí lo necesito, chin. Ah, pero quedó. Ese sí es el que necesito. Y luego la clase 4, no necesito, eso ya lo vimos. Y necesito reglas de examen. Entonces, el examen 1, y acá está, exámenes de calificación del examen. Bien. El día previo al examen, antes de que habláramos nosotros de